Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El viaje de Penélope, proyecto de divulgación cultural desde el que destejemos el inmenso telar de la agenda cultural, aquí en Radio Círculo. Buenas tardes, Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, Álvaro. Encantado de estar aquí porque hoy vamos a hablar de una de las producciones audiovisuales más míticas de la historia de España. El fenómeno social y mediático de esta serie de televisión, sin parangón en nuestro panorama cultural nacional, ha hecho que su éxito continúe resonando con fuerza cuando van a cumplirse 2 décadas desde su estreno en Antena 3, en el año 2003. Con 5 temporadas, 90 capítulos emitidos, una audiencia media de 6.030.000 espectadores y un dato medio del 33,8% de cuota de pantalla, la relevancia cultural de Aquí no hay quien viva está fuera de toda duda. Esto también se evidencia en la variedad de adaptaciones que se han realizado en distintos países, llegando a territorios tan dispares como Francia, Grecia, Argentina o México. Ya que en nuestro programa nos marcamos siempre por objetivo ofrecer un análisis sobre las perspectivas culturales de todo aquello que nos rodea, queremos utilizar a Aquí no hay quien viva como la excusa perfecta para debatir sobre el papel de la televisión como medio de transmisión cultural, así como sobre los impactos que los recientes cambios tecnológicos y sociales pueden ejercer sobre nuestros patrones de consumo y, de forma más general, sobre nuestra forma de pensar. ¿Cuál fue el truco de Aquí no hay quien viva para conseguir un impacto al que otras series de la época ni siquiera se acercaron? ¿Es hoy más fácil combatir el mito que desprestigia a la televisión como la caja tonta, incapaz de producir contenido de calidad? ¿Cuál va a ser el futuro de un sector audiovisual que hoy parece estar en un cierto retroceso? Pues para hablar de todo esto, hoy nos acompañan Ramón Tarrés, que fue guionista de la serie, lleva trabajando más de 20 años en televisión con otras series tales como Sin Identidad o La Familia Mata, que es profesor de la ECAM. Y por otra parte, Belén Puebla, que es profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, y se doctoró precisamente con una tesis titulada El tratamiento de la actualidad en las series de ficción, los casos de Siete Vidas y Aquí no hay quien viva. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias. Gracias a vosotros. Pues para empezar, podemos romper el hielo, yo creo, haciendo la pregunta que creo que tenemos todos, que es, bueno, casi 20 años después de su estreno, Aquí no hay quien viva sigue interpelándonos a todos, como muestra su reciente revival en Netflix, su reposición continua en Neox. Entonces, lo que queremos preguntaros, ¿qué tuvo de especial Aquí no hay quien viva? ¿Cómo ha conseguido esto? Bueno, es difícil de explicar cuando se produce un fenómeno de esta magnitud. Explicar todas las causas seguramente es muy difícil. Podemos ver algunas, desde diferentes perspectivas, motivos por los que ha podido suceder. Primero, que era una serie muy divertida. Es una serie de televisión, es entretenimiento y es una serie muy divertida. Que logró conjugar tanto buenos personajes, con buenos guiones, con con una producción acorde a lo que se pretendía hacer, y todos esos elementos, ese conjunto de elementos, pues encajaron a la perfección y dieron lugar a lo que hemos conocido. Es cierto que toca posiblemente uno de los motivos, sin atreverme a decir que es el principal, toca algo que es como muy nuestro, que es un poco la comunidad de vecinos como representación a pequeña escala de cómo somos un poco en España, al menos en la perspectiva del humor. Si revisamos películas pues, de los años 50, 60, de la escuela Berlanga, Azcona y tal, ya hay mucho de eso en Aquí no hay quien viva. No es que Aquí no hay quien viva estuviera inspirado en eso, pero creo que sí recoge un poco una línea que nosotros como espectadores aquí en este país reconocemos un tipo de humor que es muy reconocible y que realmente conecta, el que se mezcla tanto la transgresión como cierta maldad, pero una maldad inocente, el chiste, un poco el chascarrillo, el meterse un poco con el otro, o sea, cosas que nosotros dominamos en general muy bien, como el humor nuestro cotidiano, y que está muy bien plasmado en esto. Ya por terminar esta primera intervención, siempre se habla mucho de la 13 Rue del Percebe como una referencia. Bien, es inevitable creer que hay algo que está presente ahí, no tanto la inspiración directa, que sí hay un paralelismo claro, como también ese tipo de humor, ese tipo de personajes un poco disparatados, pero que dentro de lo que lo reconocemos dentro de la ficción y de la comedia, sí son personajes que más o menos reconocemos como
gente que nos rodea, ¿no? De alguna manera. Sí, estoy contigo. Y también esa serie tiene... hay un antes y un después en que las series normalmente siempre pensamos, o piensan los guionistas, no me meto en ese saco, pero bueno, piensan en alguien protagonista y lo que lleva alrededor, ¿vale? O una familia protagonista y lo que lleva alrededor. En este caso, quien era el protagonista es el edificio. ¿Qué pasa en otras series? En otras series el protagonista, a lo mejor tú no empatizas tanto con él, pero aquí era difícil que de una forma o de otra no empatizaras con alguien del edificio. ¿Por qué? Porque se parecía mucho a tu edificio o a tus vecinos de enfrente. E incluso, bueno, lo sabes tú mejor que yo, Ramón, que la serie está hecha por oposición, todo. En la primera planta, por ejemplo, vivían las señoras mayores frente a la pareja gay, ¿vale? Sí. Y dentro de las hermanas, no me acuerdo cómo se apellidaban, de las hermanas que eran mayores, una era completamente loca y decía lo que quería, mientras que la otra era mucho más puritana. O sea, siempre había oposiciones. En los gays pasaba lo mismo. Había uno que había salido del armario y quería gritárselo a los cuatro vientos, que era Mauri, frente al otro que se jugaba todo el rato la oposición. Quieras que no, tú vas a estar en alguno de todos esos papeles. Tú vas a ser la pija o te vas a acercar a uno. Va a ser ese marco de referencia o marco de permanencia. Tenemos unos grupos de pertenencia a los que yo pertenezco a, o yo de mayor quiero ser como Marisa, decir lo que me apetezca, ¿no? Pues eso es lo que pasa, que ya lo veía yo, esa es mi referente de mayor. Yo de mayor quiero ser como Marisa, diciendo lo que me venga en gana, ¿vale? Pero a lo mejor pertenezco a Belén, que trabaja en un burger. Bueno, pues hacía que el edificio fuera el protagonista. Y es que todos más o menos vivimos en un edificio, nos juntamos en esas reuniones, hay esas discrepancias. O sea, estaba muy cercano a lo que tenemos, a lo que vivimos. Y eso hace, no lo ves tan lejos. Tú veías series, me voy a ir muy lejos, ¿vale? Te vas a una serie como Dinastía, Dallas, Falcon Crest, ¿vale? Series, y tú, muy bonito, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? O sea, no te enganchan, pero aquí yo creo que había un impacto y sobre todo el humor también, que permitías escuchar lo que a ti te estaba pasando por la cabeza, pues lo estaban diciendo delante de 6 millones, bueno, incluso hubo un capítulo que fueron 10 millones de españoles que estábamos ahí, más que el fútbol. Sí. Claro, justo sobre esto, para poner un poco en perspectiva a aquellos de nuestra audiencia que no vivieron directamente el boom de la serie, que la han visto ya en reposiciones o por Netflix, ¿cuál fue el impacto de la serie en el momento? Es decir, ¿cómo lo podrías describir así brevemente? Empezó muy flojita, o sea, empezó con unas audiencias... el primer capítulo no estaba ni por encima de la media de la cadena. No. Pero en el tercero, en el cuarto, fueron subiendo, y en la temporada 2004-2005 fue el programa más visto de todos los programas. Incluso metieron programas en los que eran reposiciones entre los 20 más vistos. O sea, eso es increíble. Audiencias de un 34, un 40%, audiencias que eso ya no lo vemos. Ni lo veremos ya. Bueno, ahora ya no lo veremos. Pero recuerdo que estaba Hotel, a final de Hotel, que fueron un 70 y pico por ciento. Fenómenos muy estratosféricos y luego Y luego, aquí no hay quien viva, dándolo todo. Bueno, pues... Hay una anécdota, no recuerdo exactamente cómo era, pero había alguien que iba al colegio o conocía a las hijas de Zapatero, que era el presidente del gobierno en aquella época, ¿no? Y eran más pequeñas y iban al colegio, ¿no? Y la anécdota más o menos es así, sin precisar exactamente cómo sucedió, que le preguntaron a las hijas, ¿tu padre a qué se dedica, no? Eran niños y tal, ¿no? No, mi padre es el presidente. Y dice que eres la hija de Juan Cuesta. O sea, llegó un momento en el que ser presidente en España era ser el presidente, o sea, ser Juan Cuesta, no era ni Zapatero ni otra cosa, ¿no? Bueno, es una anécdota apócrifa, seguramente ha sucedido de otra manera, pero era básicamente esto, o sea, real, que sucedió, no sé exactamente cómo, porque era como venían como de tercera o cuarta mano de alguien que te contaba, ¿no? Pero bueno, da un poco la medida, sea de una manera o de otra, de lo que se vivió en el fenómeno. Y algo que dice Belén, que ha dicho Belén, que es muy cierto, que es un poco lo que reconoces en eso, ¿no?
y hay algo que actúa como catarsis de lo que tú no puedes hacer en tu vida real. Las juntas de vecinos en la vida real son de otra manera, y de repente veías representado lo que te gustaría decirle al presidente de la comunidad, al vecino del quinto, al de abajo y tal. Y hay esa válvula de escape. El humor es maravilloso siempre, porque siempre trasciendes el contenido más duro, digamos, de las cosas a través del humor, con lo cual es imbatible. Y en ese aspecto funcionaba. Y creo que el fenómeno tiene que ver mucho con eso, que de repente le dimos humor o barnizamos de humor cosas que nosotros ya teníamos en nuestro alrededor. Hay que decir una cosa, que el éxito fue incontestable, pero también en aquella época competíamos muy de cerca con Los Serrano. Yo creo que tenemos que recordar que realmente era una época que combinaron dos series de grandísimas audiencias. En general, Aquí no hay quien viva solía estar un poco por encima, porque además Telecinco empezó a meterla a la vez, o sea, el mismo día, pues esas cosas de las parrillas y tal. Pero da igual, o sea, tampoco era una competición, ¿no? Pero realmente eran dos series muy fuertes y que los dos hacían audiencias impensables hoy en día. Sí, sí, totalmente. Bueno, voy a añadir a tu anécdota una cosa que no es anécdota, pero yo sí se la cuento a los alumnos, porque me parece bastante relevante, o a lo mejor la palabra no es relevante, no es curiosa. Voy a dejar el calificativo para que se lo pongáis vosotros, ¿vale? Todos los años, GECA, el Gabinete de Estudios... que medía las audiencias. Que medía las audiencias, ¿no? Pues lo que hace GECA, hacía también un cuestionario a 3.200 españolitos de a pie para preguntar a quién valorabas más de la gente que sale en televisión. Lógicamente en televisión sale muchísima gente, salen políticos, salen colaboradores, salen presentadores de telediario, salen personajes, sale de todo, ¿no? Y a ver quién era el personaje más creíble, el más valorado, con el que tirías de cañas. Bueno, pues el cómputo, el más creíble, ¿a que no sabíais quién era en 2004? Pues Emilio, o el padre de Emilio. Emilio, el portero de Aquí no hay quien viva, ¿vale? Yo me planteo, ostras, la persona más creíble es un personaje de ficción. ¿Cómo está el país? O qué buena era la serie, no sé. Pero, o ambas a la vez. O ambas a la vez. Y la primera mujer, que aunque no sea de Aquí no hay quien viva, la primera mujer más creíble era Sole, de Siete Vidas. Es decir, los españoles votábamos antes a un personaje de ficción que a un Matías Prat de turno, ¿vale? Se supone que como periodista tienes que ser mucho más creíble que lo que puede ser un personaje de ficción, ¿no? Yo cuando vi ese dato dije, aquí hay un punto de inflexión. Hay algo que está diciendo Emilio que se nos escapa. ¿Qué es lo que dice Emilio? ¿Qué están diciendo Emilio? ¿Qué están diciendo Emilio y Sole para que la gente esté tan atrapada con estos personajes, ¿no? Y de ahí pues empecé con la tesis y todo el rollo, ¿no? Pero, y es que claro, las series y el proceso de producción estaba tan cerca de la emisión, o sea, tenía un proceso de producción que no tiene que ver con una serie que sea un drama, que ya está pensada de principio a fin, que sí que puedes poner matiz. A ver, Crematorio, por ejemplo, es una serie que más de corrupción inmobiliaria, o sea, más al día, no podía estar cuando la emitieron. Pero lo ves que ya está escrito, por así decirlo. Sí. En cambio, esta veías perfectamente que estaban hablando de lo que tú hablabas. Lo que tú estabas hablando en el bar, luego llegabas a la noche, veías la serie y estaban hablando de lo mismo que hablabas tú, de los problemas que tenías tú, quieras que no, empatizas con estos temas. Sí, y la sientes tuya y cercana. Sí. Porque es como efectivamente, Aquí no hay quien viva, es mucho de hablar, el videoclub eran como tertulias de bar, las juntas de vecinos, entonces efectivamente es como vivimos un poco también socialmente aquí, en el que, bueno, hablamos mucho sin saber de nada, en general es un poco nuestra seña de identidad en cierto modo, ¿no? Lo digo con humor. Hablar y criticar. Sí. Entonces por ahí el hecho de que de repente ellos hablaran de algo que tú acabas de hablar en el bar antes de subir a casa a cenar, era algo que producía como una especie de cortocircuito positivo, digamos, es decir, ¿qué pasa aquí, no? O sea, hay una extensión de la realidad en la pantalla, que es un poco lo que... Porque no era solo eso, que estabas hablando de lo que hablabas tú en el bar, sino que llegabas y tu marido o tu mujer decían, por cierto, que hay junta, que ha dicho que me cruzo con el presidente y me ha dicho que hay una gotera, no sé. O sea, era completamente tu vida, ¿vale? Sí. Que es raro porque dices, ¿qué quieres
seguir viendo tu vida. No, quieres ponerle humor a tu vida, que es la diferencia. Esa es la clave. El humor es el salto cualitativo. Si no hubiera sido de humor, esta serie hubiera durado un telediario. Yo que, ¿sabes? Porque la gracia era esa, darle un... ¿Qué le pasa a los médicos? Que no ven series de médicos. Porque es como... Claro, y a ver otra vez lo mismo. Bueno, porque se echa las manos a la cabeza de... Bueno, aparte, porque se echa las manos a la cabeza. En muchos casos. Y además te está diciendo, no, esto no es así, porque esto, es así. Pero bueno, ¿cómo le están entubando de esa forma? No te dejan ver la serie tranquilo. No te pongas un médico viendo una serie de médicos porque no la vas a disfrutar. Pero sí, esta serie, estabas viendo lo que tú vivías, pero te lo estaban diciendo con un tono de humor que decías... Ay, pues no es tan mala mi vida. Me estoy riendo y mira que tengo termitas en el edificio y se va a caer. Pues por seguir andando un poco en esta cuestión, que vamos, nos parece que es una de las claves del éxito de Aquí no hay quien viva, como habéis dicho, vamos a leer un breve fragmento de tu tesis, Belén, Vaya. pero la pregunta va a ir dirigida a los dos, por supuesto, porque tú en tu tesis, Belén, defiendes que la ficción española es una ficción cercana, con situaciones muy cotidianas, pero que a su vez no dejan de lado la representación de los aspectos de la actualidad sociopolítica más relevantes. Entonces, a partir de esto os queremos preguntar, ¿en qué consiste esta representación de cuestiones de actualidad en Aquí no hay quien viva y de qué forma esto se convirtió en un factor diferencial de la serie? Si podemos seguir un poquito por aquí. Empiezo por alusiones. Hombre. Pero si quieres hablar tú de mi tesis, yo te paso. A ver, es que justo en la tesis yo lo que quería hacer es ver eso. Yo veía que hablaba de lo mismo en la serie. O sea, yo no hablaba en la serie. Que lo que yo hablaba era lo mismo que se decía en la serie. Y recuerdo... te lo hemos comentado, que ese proceso de producción, cuando se quemó, un sábado se quemó el edificio Windsor y el miércoles cuando emitieron la serie hicieron alusión a Windsor. Pues se acababa yo también de Windsor. O sea, no eran temas... La crisis lleva instaurada desde hace 30 años, o sea, puedo hablar de crisis siempre, que es un tema de nevera, siempre hay crisis, ¿vale? Pero ellos no, ellos tenían esa capacidad de hablar al momento de lo que se estaba tratando. Entonces, todos esos temas, y claro, y a mí me daban, al público le daban otro punto de vista que no te puede dar Matías Prat. Hoy me ha dado con Matías Prat. Un presentador que tiene Antena 3, pues, un presentador de un telediario me tiene que dar una noticia entrecomillada, objetiva, bla, 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 ¿vale? ¿Qué nos pasa en una serie? En una serie nos podemos ir a los dos puntos, a los dos extremos, y en alguno de los dos voy a estar. O por lo menos, o voy a escuchar lo que dice el otro, que no es lo mismo que una tertulia, que es sesuda, que es seria. Aquí me están contando cosas en una serie que encima me lo está haciendo pasar muy bien. Pongo un ejemplo. El 1 de enero del 2006, si no recuerdo mal, entró en vigor la ley antitabaco, ¿vale? Donde los bares tenían que poner lo de las mamparas y todo el tema. Pues la serie Aquí no hay quien viva, el 11, el primer capítulo que echaban de ese año, una de sus tramas principales era sobre la ley antitabaco. Marisa, que fumaba empedernidamente, tú lo sabrás en los rodajes, o esa mujer la ponían todo el rato un cigarro porque es que quería tener el cigarro en la mano, porque es que fumaba, la decían, ha salido la ley antitabaco, no te van a dejar fumar, deja de fumar. ¿Qué hacía la hermana? Le traía folletos que había sacado el ministerio, leía el folleto del ministerio. O sea, la serie hacía una función pedagógica que en los periódicos te aparecía, pero no de esa forma. En los periódicos a lo mejor te hablaban de, pues los bares están enfadados por el dinero que se tienen que dejar en mamparas, la ley va a funcionar, encuestas. Aquí te estaban diciendo, fumar produce cáncer, porque vas a tener los primeros días que dejes de fumar, vas a encontrarte no sé qué. Te estaban dando esa pedagogía y os puedo confirmar, no sé cuánta, pero hubo gente que dejó de fumar o que... No que dejó de fumar, que intentó dejar de fumar escuchando lo que... Y yo me vi todas las noticias que se habían publicado en esos días, la tesis es lo que tiene, sobre la ley antitabaco, y la serie era mucho más pedagógica que podía ser un periódico. Que conste que 7 vidas, que también estaba ahí, el día 21, su primer capítulo en enero, también trató el tema antitabaco y lo trató desde el punto de vista de los bares.
de Gonzalo, cómo tenía que poner su bar, acondicionarlo, lo que le iba a costar, pues no, voy a dejar entrar que fumar, que me pongan una multa y tal. O sea, las series están muy cercanas a lo que tú salías al bar y veías, que te decía el camarero, pues tengo que acondicionar el bar, no sé qué, pero él con un punto de humor que decía, bueno, no está malo lo que nos está pasando. Sí. Sí, es cierto, lo que dice Belén es exactamente así. Es verdad que en Aquí no hay quien viva, como el proceso de producción era era el que era, digamos, se escribía muy pegado a la grabación, con lo cual, digamos, lo que nosotros, no solo como guionistas, como ciudadanos, como gente que vive en el mundo, le llegan las noticias, comentas, haces algún chiste a veces, pues esto luego surge meterlo en el guión, etcétera. Se daba de una manera muy fluida y muy natural, no era algo como que se hubiera intencionado de formato, a ver qué noticia hay para meter en la serie, era casi como que hay algo que lo podría emparentar con programas como La Resistencia hoy en día, o El Intermedio, o Late Night, o sea, Late Night de Leitmotiv, el de Buenafuente, que ya no está. O sea, programas más de humor de actualidad, pero son programas. Pero en este caso era como dar el salto a que era un poco eso mismo en la ficción. Hay algo ahí que realmente le da un valor añadido, por lo que dice Belén. Cómo se pega a la noticia, digamos, y cómo se da el salto con el humor, y que normalmente ya no solo el humor, sino cuando tú cuentas algo con narrativa siempre la vas a entender mejor que si te dan exactamente el folleto o te dan la noticia y tal. Y por ahí yo creo que el valor añadido que pudo aportar Aquí no hay quien viva en eso es en esa línea. Pues ahora, si os parece, pasando más a la televisión en general, no solamente Aquí no hay quien viva. Bueno, podemos ver eso, que la televisión en sus inicios se vio como un medio un poco ambivalente, que por un lado tenía potenciales únicos por la cantidad de gente a la que podía llegar, que verdaderamente era una cosa que, bueno, con la radio no había ocurrido nunca antes en la historia, pero por otro lado que parecía algo también que podía ser proclive a eso, a caer presa de ciertas dinámicas de mercado, de al final tener un producto no de tanta calidad, que es un poco el mito en el que ha caído y del que quizá tratemos un poco después, pero bueno. Lo que queríamos preguntaros era, primero, ¿dónde creéis que nos encontramos ahora respecto a la televisión? Es decir, ¿ha desplegado todo su potencial positivo? Y por otro lado, ¿cómo ha cambiado nuestra sociedad desde los principios de los 2000, cuando tenemos el boom de Aquí no hay quien viva, en la forma de aproximarnos a las series y a otros productos televisivos? Es muchas... pero... ¿Quieres darle? Dale. No, a ver, han salido un poco referencias a este tema desde el principio. La televisión del año 2003 no tiene nada que ver con la del 2022, o sea, es algo que ha cambiado totalmente. No solo ya en la manera en la industria, digamos, en el mercado televisivo, sino yo creo ya también en la manera en la que contamos las historias en televisión, sean de ficción o sean de actualidad. O sea, cómo se hace la televisión es totalmente distinto. Yo nunca he sido muy partidario de ver la televisión como un medio tanto educativo como instructivo y tal. Hay una parte de la televisión que es eso, que es un poco como una de las finalidades de las televisiones públicas en su creación en los años 50 y 60 en Europa, y de la que Televisión Española, la Radio Televisión Española era un poco esto, la BBC, en fin, la TF1 en Francia, la RAI, todas las televisiones públicas tenían esa filosofía de ¿cómo era? Formar, informar y entretener. Eso, eran como los tres principios. Creo que la televisión es eso, y es a la vez, y es a veces más una cosa, a veces más otra. Nunca he sido muy partidario de ver la televisión como un medio ni de ni de una parte, tiene que ser educativa, tiene que ser formativa, tiene que ser cultural, ni tiene que ser puro entretenimiento y tal. Creo que todo es posible la televisión. La televisión, pensemos que es un medio que dura la actualidad 24 horas de emisión, que necesita contenidos continuamente, es como una gran caldera que tienes que echarle leña continuamente. Ha irrumpido Netflix como paradigma de las plataformas, y todas las plataformas han ido también por ese camino, a crear contenidos sin parar, porque hay que alimentar un medio que requiere de mucho, de muchos programas, de muchas series, y etcétera. Creo que tiene una parte positiva, que la industria ha crecido muchísimo, y hablo más ya en términos de industriales.
hay mucho trabajo, hay mucho empleo, digamos, o hay más empleo, y tiene un efecto que está por descubrir, que es que pasará con esta sobreabundancia de contenidos, en este caso de Netflix, de contenidos de ficción, ¿no? Y contenidos documentales, que es un género que está muy bueno, de las series documentales, ¿no? Que está muy de moda y tal. Y al final, bueno, veremos cómo evoluciona todo esto, o si realmente va a llegar un momento en el que tengamos ya no oferta de contenidos, sino una sobreexposición a los contenidos tal que al final acabemos un poco empachados y no queramos ver más. No porque los contenidos sean malos, no porque los contenidos sean más o menos televisivos, sino por la cantidad, ¿no? Y la sensación de no poder abarcar tanta información. No sé cómo lo ves tú, Belén, desde una perspectiva. Totalmente, o sea, es tal la fragmentación que hay y tal que ya lo de a la carta, yo creo que es que no llega ni a la carta. Exacto. Es que es saturación. Estamos, yo creo, en momentos de saturación, y aunque os habéis querido alejar de Aquí no hay quien viva, yo voy a retomarlo otra vez, porque con todo lo que hay nuevo, ¿por qué seguimos viendo Aquí no hay quien viva? Ya. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene Aquí no hay quien viva? ¿Cuántas veces se repone La que se avecina en Factoría de Ficción? ¿Vale? Y la gente, ay, no echan nada en la tele esta noche, voy a ver La que se avecina. O sea, ¿qué hace para que sigamos? O sea, hay algo ahí que a mí me cortocircuita, con todo el abanico de posibilidades que tengo. Pero claro, ahora también el tema del big watching, lo de el atracón de verme una serie que la tengo de principio a fin, y dices, venga, necesito horas y este sábado me voy a hacer un y me veo toda la serie hasta el final. A mí me sigue gustando hasta el lunes que viene no veo el próximo capítulo. O sea, esas cosas yo no quiero que se pierdan, y creo que eso es lo que hace que la televisión tradicional se está manteniendo, que todavía tenemos esa cosilla de yo voy a confesar que veo Maestros de la Costura, ¿vale? yo también, ¿eh? Vale, pues yo estoy esperando que llegue el martes, y es que el miércoles, el jueves, el viernes lo puedo ver a la carta. No, yo el martes no hago planes, quiero ver Maestros de la Costura en directo, ¿vale? También tiene que ver porque no quieres que te cuenten quién se ha ido y tal. Y la televisión en esta tradicional, que muchos dicen que va a morir, yo no creo que vaya a morir. Al revés, creo que... Bueno, al revés, tampoco voy a decir eso, no va a ser que luego no salga. Pero sí que por lo menos se va a mantener, porque ahora mismo, lo dice Henry Jenkins, estamos con la doble pantalla, la triple pantalla. ¿Cuántos de nosotros no estamos viendo algo en televisión y a la vez estamos tuiteando lo que está pasando en la televisión? ¿Qué pasa si tú tuiteas 3 días después? ¿Qué pasa si yo tuiteo, uy, en Maestro de la Costura lo que ha dicho Caprile, lo dijo el martes? ¿Vale? O sea, me obligan. Esta televisión me obliga a verla tradicionalmente, ¿no? Porque si no, se me pierde mucho esa espontaneidad porque estoy jugando con la doble pantalla, estoy jugando con la tablet, con el... antes, cuando lo se hace mucho en los debates políticos, vamos... Pero es que no solo jugamos nosotros, estamos hablando nosotros en la doble pantalla de lo que está pasando en ese debate, sino que tienes al Pedro Sánchez de turno, es decir, a su community. Tú tienes a Pedro Sánchez ahí hablando, pero el community está diciendo, lo que quería decir en esta intervención que he hecho, no, perdona, eso lo quiere decir tu asesor, no lo quiere decir. O sea, hay como te vienen por diferentes, y eso yo creo que se disfruta. Yo veo ahora mis alumnos 22, 23 años, y yo les pregunto, claro, de audiovisual, periodistas, hola, ¿leéis el periódico? No. Está estupendo, sois unos periodistas de raza. Bien, ¿veis la televisión? Claro, es que si no, no puedo comentar. O sea, les ha obligado. También hace mucho los programas en directo, que eso también la televisión, por ejemplo, Telecinco tiene una audiencia que tiene mala o buena, de calidad o no de calidad, vamos a llamarle, pero tiene una audiencia, la audiencia que tiene, porque todos sus programas tienen más de 10 horas al día en directo, ¿vale? Empiezas con Ana Rosa, sigues con Sonsoles, luego vas al Telediario, luego te pasas al Sálvame, todas esas horas son en directo. O
O sea, si quiero saber lo que está pasando, tengo que verlo. No a ver, luego está mi tele, pero bueno, ahí ya me tengo que... eso hace que si yo quiero comentar, y veo a muchos de mis alumnos que ven Sálvame. Sí. Olé, pa'lante. ¿Por qué? Además, yo soy de las que... Es que tienes que ver Sálvame. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a trabajar en Sálvame. O sea, no penséis que vas a trabajar en Juego de Tronos, no vais a jugar en el Juego de Calamar, no, vais a trabajar en La que se avecina, vais a trabajar en Sálvame. Tendremos que saber lo que estamos haciendo aquí. No os pongáis tan puristas. Que ya, ojalá fuéramos la BBC, pero... Sí. No sé si... Sí, yo creo que al final tenemos que entender que la televisión es lo que decíamos, es un medio muy grande, requiere mucho contenido, la televisión cabe todo, lo mejor, lo peor, lo mediano, lo cultural, lo puramente entretenimiento, lo más insulso, el deporte, lo informativo. Es un medio que es grande, es la grandeza de la televisión, es que es como una tostada de pan en la que puedes untar muchas cosas. O un plato de espaguetis, que los puedes hacer de muchas maneras, pues eso sería un poco la televisión y es la grandeza del medio. A veces nos irrita ver cosas que no nos gustan, que nos parece que están fuera de lo que creemos que sería como edificante, entre comillas, cada uno tenemos nuestro concepto de lo que es edificante, ¿no? O algo que puede estar mejor o peor, la manipulación informativa, este tipo de cosas nos pueden irritar, pero al final dices, existe eso y existe lo otro también, ¿no? Seguramente. Sí. Entonces por ahí es donde hay que entender y querer a la televisión como un medio muy de diversidad. Es posible que a todos nos gustaría que la televisión fuera ligeramente distinta en algunos aspectos, pero seguramente no coincidiremos al 100%, claro. Podemos coincidir en cosas y tal. La televisión cultural, no nos engañemos, lo que nos gusta, por ejemplo, el paradigma de la 2, nos gusta mucho la 2. Si tú ves la 2 es un aburrimiento. Ver la 2 desde ¿sabes? De toda la parrilla de la 2. Quiero decir, está muy bien, pero es también... un programa puntual, exacto. De media horita. Pero tú no te estás ahí en la 2, este claro. es mi canal de... No quiero decir que los programas de la 2 sean aburridos, pero si la televisión fuera como la 2, no sería la televisión como la conocemos, sería otra cosa. Claro. Puedes ver programas culturales, puedes ver tal, y de repente puedes ver un trozo de Sálvame, que es un descerebre de programa, y es un formato... en fin, yo no sé si existe algo igual en el mundo. Yo creo que no, además, tengo que reconocer que yo Sálvame lo veo, pero porque como no les hago caso desde el cariño, a mí me funciona muy bien para trabajar. O sea, yo necesito ruido, y a mí me dan un ruido estupendo. ¿Por qué? Porque si me veo una serie, termino interesada por la serie. Pero eso es, la pantoja, no sé qué, estupendo, seguir gritando. Bueno, he de confesar que yo me he llegado a grabar Sálvames para estar haciendo la tesis por la noche, a las 4 de la mañana, y yo estar escuchando el Sálvame de fondo, porque necesitaba ese ruido. Ya me había acostumbrado a esos grillos, ¿no? Bueno, pues para que veáis que las funciones de la televisión son enormes, en mi caso, para tener ese ruido. Pero sí, es así. Yo creo que los programas de las 2 a mí me gustan, y en las encuestas siempre te van a decir, en una encuesta, por aquello del prestigio, del estatus, que vemos todos los documentales de la 2, ¿vale? Aquí nadie ve Sálvame. Luego ver las audiencias, que bueno, eso apuntároslo para otro tema de programa, porque el tema de las audiencias, los audímetros y tal, yo creo que también es para darle un ratito. Tiene su pase, sí. Tiene su pase, ¿vale? Temas como el Ministerio del Tiempo, qué pasó con esas audiencias. Bueno, ahí lo dejo. Pues eso es lo que yo creo que es para todos. Te encuentras programas en la 2 que está muy bien, que para un momento puntual está muy bien. Hay mucha gente que el documental de la 2 lo usa para la siesta. Bueno, pues está muy bien. O sea, las funciones de la televisión es que son como el plato de espaguetis, ¿vale? No solo es lo de los años 50 del formar y entretener, informar, formar y entretener, sino que hay muchas más. La función manipuladora, si es que te dejas manipular, ¿vale? Yo es que considero que la telebasura como tal, y es apuntar otro tema. Para mí, también da. A mí la telebasura, para mí no existe como tal. No creo que nadie, en su santo juicio, esté trabajando en un programa pensando que está haciendo basura. Tú cuando guionizas, cuando estás escribiendo un guión, dices, menuda basura es mi trabajo, lo estoy haciendo lo mejor que sé, ¿vale? A lo mejor lo que tenemos es el ojo basura, ¿vale? Es otro concepto. El que mira, está mirando con un prejuicio, bueno, ahí lo dejo, Os estoy dando temas, No, como me habéis dicho que de televisión habéis hecho, este es el primero, yo tengo que repartir. Todo lo que vaya a salir va a ser bienvenido, porque es verdad que es un melón muy grande.
Y ya es que para recapitular un poco todas las reflexiones que habéis ido haciendo y también para ir cerrando el programa con una mirada hacia el futuro, queríamos plantearos, reconectando también con Aquí no hay quien viva, que no olvidemos será el tema principal de este programa, queríamos preguntaros si, a juicio de todo lo que habéis venido comentando en estos últimos minutos, ¿creéis que podría haber nacido Aquí no hay quien viva o un fenómeno similar a Aquí no hay quien viva hoy en día en el ecosistema híbrido que tenemos de televisión con plataformas? ¿Creéis que su éxito dependió de las particularidades de la estructura televisiva de aquel momento? ¿Podéis pensar en algún equivalente actual a esta serie? Y luego también de cara al futuro de la televisión y de cara, claro, a Aquí no hay quien viva como un fenómeno puramente televisivo en un contexto que no podemos olvidar, fue el de hace 20 años. ¿Qué futuro le auguraríais al mundo de la televisión? ¿Creéis que si en el caso de que esté en retroceso podemos perder algo especial con la pérdida de preponderancia de la televisión como medio? ¿Cuántas preguntas, no? Sí, nos ha sí. hecho todas las preguntas. Cerrad por donde queráis. Vamos a organizar. La que se avecina, como lo que sigue aquí no hay quien Bueno. la que se avecina es lo más cercano. Y así que es... lo demás empiezo hablando Esa es una buena comparación. Si se podía hacer Aquí no hay quien viva hoy en día, desde mi punto de vista, sí, absolutamente. Totalmente. Que se haría ligeramente distinto, es posible, pero ligeramente en cuestiones superficiales, en mi opinión. Igual se hubiera producido un poquito mejor, o no lo sé, no tengo ni idea, pero pienso que podría cambiar un poco la calidad del envoltorio, pero la serie, en mi opinión, absolutamente, porque como vemos, y decías tú, ¿por qué 20 años después sigue siendo en los 10 programas más vistos de Netflix? Bueno, pues posiblemente si se hace ahora, con las modificaciones de los tiempos. Antes decíamos el tema del móvil, ¿no? Los móviles te hacen vieja una serie o una película siempre, y ahí es cuando dices tal, pero salvo esos detalles, todo lo demás sí, absolutamente, creo que sí. No creo que la televisión sea condicionante para que un buen contenido o una feliz confluencia de elementos se pueda dar en el 2003 o en el 2022. Yo creo que sí. Sí, estoy completamente. Bueno, solo tenemos que ver que la que se avecina, que su continuidad tiene unas audiencias también muy altas, ¿vale? Y también tienen es un edificio muy similar, lo único que a las afueras. Ahora se van a cambiar, ahora cambian otra vez de edificio, no sé dónde nos deparará, y vais a ver cómo va a seguir teniendo la audiencia. Si es que Aquí no hay quien viva, es que no se ha acabado, ¿vale? Porque es el mismo equipo, muchos de los protagonistas son los mismos, ¿vale? Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, ¿veis? Le sigo llamando Juan Cuesta a José Luis Gil. A José Luis Gil, sí, pero que en la serie se llama Enrique Pastor. Enrique Pastor para mí sigue siendo el Cuesta. Y en la serie, en la que se avecina, meten mucho chascarrillo, mucho. De vez en cuando hacen guiños a Aquí no hay quien viva, ¿vale? ¿Por qué? Porque es su madre, ¿no? ¿Esta serie se podría hacer ahora? Por supuesto, vamos, es que... Yo creo que sí. Lo tengo clarísimo. Que si la televisión va a cambiar, cambiará, ¿vale? Lo que va a ser es que nos vamos a seguir fragmentando, si siguen apareciendo... Pero si os dais cuenta, lo que nos echan en las plataformas... es muy, no voy a decir muy similar, pero muchas de las cosas estamos en la televisión, o sea, está como para todo el público, los que lo queremos ver tradicionalmente, con nuestros anuncios, o los que lo quieren ver, lo que te dan es, pues como en el cine, ¿no? Ver la película en el cine antes y sabes que en 6 meses te la van a pasar en la tele. Bueno, pues en las series se está pasando, se está llevando el proceso, la producción cinematográfica de estreno en el cine y ahora ya pasa a televisión. Bueno, es otra fórmula, ¿vale? Quien quiera ver el capítulo de yo qué sé, Besos al aire, una serie que a mí me encantó también porque pasa un COVID chungo y vi muchas cosas representadas ahí, otras muy mal, ¿vale? Pues esa la echaron en Disney y ahora la han echado en televisión. Bueno, pues yo la quise ver en Disney, ahora la he visto en televisión.
no, bueno, es otra fórmula, pero no creo que vaya a condicionar, no creo que la televisión vaya a desaparecer de las casas como las radios de los coches. Bueno, que yo escucho la radio en el coche. Entonces, creo que es algo que sí que es verdad que esa cuarta pared, es decir, el vivir alrededor de la tele como en los años 70, pues que todo era, no sé si... yo es que pienso en las nocheviejas, en las navidades, que uno de los huecos de la mesa era para la tele. Sí. Entonces tenías ahí al personaje de turno, a la Ana Obregón, y alrededor estábamos todos sentados y tenía su hueco en la cena de Navidad. Ahora creo que eso cada vez se va alejando un poco más, la tele ya está en otros sitios, pero sí que en los salones todavía la televisión es el punto neurálgico sobre el que colocamos. Pensad en los salones de vuestras casas. Sí, sí. Está la tele, en función de dónde ponga la tele, voy a poner el sofá, la mesa, una mesa que no... La tele está condicionando mi salón, está condicionando el dormitorio de vez en cuando, muchas veces no sano. Eso también lo dejo ahí. Pues para estar siguiendo, me parece que... Sí, yo creo que la televisión, igual como electrodoméstico, digamos como aparato, como lo que entendemos por lo que es la televisión, puede sufrir variaciones, pero al final lo que es la televisión en esencia sigue más viva que nunca. Y el tema de Navidad es que Ibai Llanos, que retransmitió las campanadas por Twitch estos 2 últimos años con grandes audiencias, al final está haciendo televisión en otro medio. Sí. Eso es. Y es ahí donde dices, vale, como aparato, digamos, puede tener su encaje, su adaptación a los nuevos tiempos, porque tenemos más pantallas, como tú has dicho, las tablets, los móviles, los ordenadores, etcétera. Pero al final lo que es hacer televisión, el concepto de hacer televisión, da igual en qué pantalla, es lo que se sigue haciendo. Y las tendencias, sobre todo de Netflix y de plataformas, es ir introduciéndose cada vez más en programas de entretenimiento en las plataformas. Que los ves de otra manera, pero da igual, es hacer televisión. Hacer ficción también es hacer televisión, hacer series, pero tiene como otro carácter. Pero cuando ya empiezas a hacer lo que es esencial a la televisión, que son informativos y programas de entretenimiento, retransmisiones deportivas, etcétera, y la empiezas a hacer en las plataformas, es que está reproduciendo el hecho de hacer televisión, que para entenderlo de una manera, lo estás haciendo en otro lugar, de otra manera, pero Twitch es retransmisiones en directo, que luego tienen, es diferente, pero hacemos el ejemplo de Ibai Llanos, me parece clarísimo. Pero es que ¿qué ha hecho este año Ibai Llanos? Se ha llevado a Ramón García. O sea, ha juntado la tradición pura de las campanadas, le ha faltado un Obregón al lado, pero se ha llevado a Ibai con su capa, a Ramón García con su capa y lo ha hecho desde un balcón. Claro. Porque el año pasado, el anterior, lo hizo desde su estudio, campanadas, 500.000. Vale, este año ha tenido más audiencia, ha tenido 800.000. Ostras. Pero ¿dónde está el ojo de Ibai? Está en la tradición, o sea... Es en el hecho de hacer televisión. Yo creo que de hacer televisión, de que el Grand Prix tenía muchas audiencias. Parece que se lo están parando ahora, pero bueno. Pero yo ya estaba viendo la vaquilla en mitad de Twitch. Bueno, no sé. Yo creo que se están dando de la mano. Bueno, solo hay que ver que estamos en un programa de jóvenes que nos están hablando de Aquí no hay quien viva, que casi cuando se estaba emitiendo no habéis nacido casi. y parece que sois fan de Póster, o sea, que la serie os ha enganchado. Pues eso ya está diciendo mucho, ¿no? Totalmente. Para la serie. Pues yo creo que con esto es un lugar perfecto para concluir. Muchísimas gracias, Belén, Ramón, por habernos acompañado. Muchas gracias, como siempre, a nuestro técnico, Pablo Mateos, a los mandos. Y os esperamos la semana que viene en la próxima parada de este viaje. Muchas gracias.